Hola, muy buenos días emprendedoras. Bienvenidas a una sesión más del programa Ellas Emprenden. El día de hoy tenemos un gran taller. En un momento presentaré a nuestro tallerista del día de hoy, pero antes queremos agradecer a las aldeas digitales que nos acompañan, también al equipo de Sonar que nos acompaña también el día de hoy y también a la subsecretaria Gilda Salgado. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A nombre de la Secretaría agradecemos que formen parte del programa. Y bueno, el día de hoy tenemos el taller titulado Arma tu discurso de venta a cargo de Hilde Avilés. Él es licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa. Desde hace 5 años se dedica profesionalmente al giro restaurantero. Actualmente es director general de Yam Yam, un modelo de negocio de comida rápida de hamburguesas y papas fritas, con visión a replicarse en sucursales y de convertirse en franquicia. Además, es miembro de Sonar AC, asociación civil que busca impulsar el emprendimiento en Sinaloa. Bienvenido, Hilde. Hola, buenos días. Confírmeme que se escucha mi audio, please. Ya para arrancar, gracias. Perfecto. Gracias por la bienvenida, Daniela. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Les doy la más cordial bienvenida. Sé que por ahí se han conectado las aldeas. Bienvenidas también a ustedes. Y feliz una vez más de compartir este tema que me gusta mucho. Y esperando que al final de esta plática que vamos a tener, pues se lleven alguna herramienta práctica para que puedan ejecutar y tener resultados en su proyecto. Llevo ya muchos talleres y pláticas y he llegado a la conclusión que entre más coloquial o más sencillo hable y dé la plática, pues es muchísimo más entendible, ¿no? La verdad a mí no me gustan, no soy muy partidario de las palabras complicadas, de ese vocabulario muy técnico y que nomás, nomás impresiona, pero que no se transmite un mensaje correctamente. Yo prefiero hacerlo y darlo de una manera más sencilla, más práctica, una forma muchísimo más aterrizada para que sea entendible para todo tipo de público, ¿no? Entonces, esta plática lo voy a hacer lo más sencillo posible. Va a ser lo más práctico del mundo para que al final las dudas que haya al final, porque al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas, sean referentes específicamente a su proyecto, ¿no? Claro que si hay alguna duda, pregunta respecto a los temas que yo di, adelante, ¿no? Pero voy a tratar de darlo lo más sencillo posible. Ahorita les voy a compartir pantalla ya para estarme apoyando en mi presentación. Ahí ya deben de ver mi pantalla. Muy bien, vamos a darle. Lo primero que nada que ustedes deben de saber es que este tema del pitch method, que seguramente ya muchos de ustedes saben de qué se trata o por lo menos han asistido a una plática de este tema. Este tema del pitch method se le llama, es un tema 100% práctico. Es como la cuarta o quinta vez que doy este tema en línea y al principio se me dificultaba mucho porque como es un tema 100% práctico, se dificultaba mucho la interacción mediante este tipo de plataformas. Lo que vamos a hacer es que voy a extender lo que más se pueda la teoría. Ahí traigo unos ejemplos, traigo unas historias personales que les voy a contar para que la teoría quede lo más clara posible. Sin embargo, al final, después de unos 40, 50 minutos o una hora de la plática que les voy a dar, me gustaría que entre todos los participantes que hay casi 100 participantes, me gustaría que participaran 2 personas, máximo 3. Yo les voy a ir diciendo, les voy a ir explicando cómo van a participar
pero yo les recomiendo que aprovechen esta plataforma, aprovechen ahorita que yo estoy aquí para yo poderles dar una retroalimentación en base a la experiencia que yo tengo. Este tema del pitch es simplemente vender, ¿no? O sea, en palabras coloquiales, ¿qué es el pitch method? Por más que suene a una metodología gringa, por más que suene a una palabra en inglés, una frase en inglés, o por más que suene algo complicado, es vender. El pitch method es igual a vender. Pero la diferencia que hay del pitch method con las otras metodologías o con el sistema de ventas o el discurso de ventas tradicional mexicano es que el pitch method es una metodología súper sencilla y súper práctica que tenemos los emprendedores para poder vender nuestros productos, nuestros servicios o nuestros proyectos en caso que nosotros nos interese buscar algún financiamiento. Me gusta mucho la historia que hay detrás del pitch, se las cuento. El pitch method nace aproximadamente 15 años en los principios de los 2000, más o menos. Nace en Estados Unidos porque más o menos en esos años, digo, se cerraron los años 90 con una tasa de emprendimientos nuevos en Estados Unidos muy alta. Y arrancan los años 2000, 2001, 2002, 2003, con esa tasa creciendo. Más o menos en esa época es cuando empiezan los negocios y se empiezan a poner de moda los negocios en base tecnológica. Se empiezan a desarrollar empresas de software y el boom del emprendimiento en Estados Unidos es tan grande que se vuelve un poquito incontrolable allá. Y como dicen, lo que pega en Estados Unidos se pasa para México. Detectaron las universidades grandes en emprendimiento como Stanford, como Harvard, como el MIT en Estados Unidos. Detectaron que los emprendedores gringos de Estados Unidos eran personas muy hábiles en crear productos. Eran jóvenes bastante adelantados a la época de ese tiempo, que se les hacía muy fácil crear productos, servicios o en este caso en ese boom del desarrollo de software. Entonces, estas universidades, profesores e investigadores de emprendimiento vieron que estaban proliferando muchos emprendedores de ese tipo y que la parte técnica, que a la hora de desarrollar un software o a la hora de desarrollar un producto nuevo, se les hacía demasiado fácil. Creaban cientos y miles de empresas mensuales o proyectos mensuales y se les hacía demasiado fácil a estas personas, a los nacidos en Estados Unidos, ¿no? Pero tenían un problema muy grande. Ellos eran apasionados en crear nuevos productos en sus casas o en sus aulas de clase, pero a la hora de tener el producto o terminado o tener el prototipo, pues tenían que salir a la calle, ¿no? Tenían que salir a ofrecer esos productos, tenían que salir a vender, tenían que salir a empezar a monetizar esos productos. Y se dieron cuenta estos profesores e investigadores en emprendimiento que estos emprendedores, pequeños emprendedores, a la hora de salir a la calle se topaban con pared. Y llegaron a la conclusión que no servía absolutamente de nada tener el mejor producto, tener el mejor software, pero bajo el colchón o en un disco duro en una computadora. Se dieron cuenta que por más que se esmeraban, por más que les apasionaba, por más innovador que era el proyecto y por más bueno que era la emprendedora en Estados Unidos, no les iba a servir absolutamente nada si la emprendedora no tenía una herramienta para salir a vender ese producto o vender ese programa, ese software. Entonces, estos catedráticos en Estados Unidos empezaron a diseñar diferentes metodologías
para impulsar las ventas de proyectos. ¿Cómo era posible que las emprendedores tenían en sus manos el mejor sistema de ese momento, el mejor producto, pero que era imposible de moverlo, que era imposible de monetizarlo? Ahí fue cuando fueron creando diferentes metodologías, y me atrevo a decir que la más famosa es la del pitch method, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado el pitch de ventas, el pitch method, el elevator pitch, la metodología del elevador, que todas es la misma, ¿no? Todas básicamente salen de la premisa en que tienen que vender su proyecto de 1 a máximo 5 minutos. Es decir, que analógicamente tú seas capaz de vender tu proyecto o tu producto en un elevador. Si tú te metes en un elevador y le picas al piso 10, del piso 0 al piso 10, que tarde, no sé, 30 segundos o máximo 1 minuto, tú seas capaz de vender tu proyecto. En eso se basa el taller de pitch. Entonces, ahorita al ratito les voy a mencionar unos ejemplos y les voy a enseñar la estructura. Ojo, el pitch method es una metodología. ¿Qué significa que sea una metodología? Metodología significa que es un sistema de pasos a seguir, es decir, del paso 1 al paso 7, que no te lo debes de saltar. Del paso 1 sigue el 2, del 2 sigue el 3, del 3 el 4 y así sucesivamente, significa que tú debes de seguir unos pasos para que este pitch o para que este sistema de ventas nuevo que ustedes van a aprender lo puedan dar en cualquier momento, en cualquier lugar y ante cualquier persona. Este pitch le sirven para... ¿Mande? Disculpa que te interrumpa, no están avanzando las presentaciones, no sé por qué. No, de hecho no le he avanzado, ¿no? Ah, ok, perfecto. Sí, no se preocupen, les estoy dando una pequeña introducción y aquí ya poco a poco le vamos a ir avanzando. Gracias. Perfecto, disculpa. Hasta luego. Si hay alguna observación, que se me traba el audio, que se empieza a sonar como diferido mi voz, me lo hacen saber inmediatamente, ¿no? Igualmente, si hay alguna pregunta de los asistentes, me gustaría que me lo hicieran saber, porque es importante, sobre todo ahorita cuando voy avanzando, que le pongan mucha atención al paso 2 que voy a mencionar, y es al paso 3. Me gustaría que en el momento que cuando yo vaya explicando esta teoría, que si en el momento sale alguna duda importante, me la hacen saber, ¿no? Aquí voy a tratar de estar al pendiente. A veces me emociono platicando, pero estaré al pendiente aquí del chat. Entonces, eso les acabo de dar una pequeña introducción, un poquito de historia del pitch, con mis palabras, en cómo yo entiendo el pitch, cómo me topé con esta metodología, cómo me ha ayudado a mí y cómo hemos ayudado a diferentes emprendedores a ejecutarla. Ojo, no significa con esta plática que yo estoy dando que yo estoy en contra del discurso de ventas tradicional o del tradicional cierre de ventas mexicano o latino. Al contrario, de hecho, si hablamos exclusivamente de ventas, yo sí soy un partidario 100% que a la hora de vender, primero necesitamos hacer empatía con el cliente. Primero necesitamos establecer un vínculo de comunicación y un vínculo de confianza para poder vender nuestro proyecto, nuestro producto. Muchas veces nosotros cometemos el error de empezar a platicar de nuestra empresa, de nuestros productos, de las especificaciones técnicas, tecnológicas que tiene, sin antes haber hecho empatía, ya sea con nuestra audiencia o ya sea con nuestros clientes individuales. Yo creo que el principal factor o el principal paso que tenemos que hacer a la hora de vender es primero conectar empáticamente para tener confianza y que exista diferentes puntos en común entre nosotros y las personas que nos están escuchando. ¿Cómo podemos establecer empatía?
Hay diferentes técnicas. Está la técnica del rapport de programación neurolingüística, están diferentes técnicas, pero la más fácil, la más sencilla y la más facilita que nosotros traemos todos de agencia, por así decirlo, es siendo auténticos, es siendo nosotros mismos. Yo creo que cuando uno quiere vender, y esto lo he visto, me ha pasado la verdad, y lo he visto en diferentes emprendedores, es que cuando uno quiere vender, se pone el disfraz del emprendedor, se pone la máscara del empresario, se pone el disfraz de un personaje que nosotros mismos vamos creando inconscientemente. Y muchas veces los clientes nos ven hablar con ese disfraz o con esa máscara y nos ven como muy separados, nos ven como muy lejanos a ellos. Yo creo que nosotros debemos de dejarnos de poner esa máscara de emprendedores, nos debemos de quitar esos disfraces de empresarias y debemos de recordar que al fin y al cabo somos personas. O sea, yo por ejemplo, ahorita que estoy dando la plática, yo trato de no tener ninguna máscara, yo trato de no tener ningún disfraz. O sea, yo ahorita no soy el conferencista, no soy el tallerista, ni soy el emprendedor o el empresario que tiene unas sucursales de comida rápida. Yo soy una persona, yo soy Ildefonso Avilés de 30 años, yo soy exactamente igual que ustedes. Y ahorita yo quiero y estoy pretendiendo hablarles de la manera más sencilla, práctica, más auténtica posible, ¿no? Yo creo que esa actitud o esa mentalidad debemos de adoptar a la hora que queremos vender. Les repito, he visto muchas emprendedoras, muchos emprendedores que veo a la hora que quieren vender, se transforman en otra persona. Su tono de voz empieza a cambiar, sus palabras empiezan a cambiar. Y no digo que sea para mal, no digo que sea algo malo, ya como que socialmente, empresarialmente está aceptado que hasta nos cambia la postura, ¿no? Ya nos ponemos rectos, empezamos a buscar un vocabulario más rebuscado, nos cambia el tono de voz, etcétera. No digo que esté mal, pero no creo que debamos de soltar nuestro verdadero yo. No creo que debamos de soltar nuestra autenticidad. Mientras nosotros nos permanezcamos auténticos y demostremos que realmente somos humanos y somos personas, yo creo que es la principal herramienta para crear confianza. Acuérdense lo que les estoy platicando. El principal objetivo a la hora de vender, o el primer paso, es más, el primer paso a la hora de vender, primero es crear empatía, es crear confianza. Entonces, no me gustaría que a la hora que yo les dé ahorita la teoría del pitch method y que vean el paso 1 y el paso 2 y el paso 3 hasta el 7, ustedes se sientan acartonadas, se sientan como tensas y estresadas en que forzosamente tienen que seguir esos pasos. Yo no soy de esa idea. Si ustedes ven en YouTube y buscan en YouTube, oye, ¿qué es el pitch method? Y buscan videos de 5, 10, 15 minutos de personas hablando, la mayoría de ellos les van a decir, oye, no, ustedes tienen que empezar del paso 1, forzosamente del paso 1 te tienes que brincar al 2, forzosamente del 2 te tienes que brincar al 3. Yo la verdad no soy no estoy tan de acuerdo en eso. Yo creo que hay cosas fundamentales que sí tienes que respetar del pitch, pero no necesariamente tienes que seguir la estructura obligatoriamente. Si tú estás dando el discurso y sientes que lo estás haciendo bien y te nace meter un dato, que ese dato lo hubieras metido casi al final, si te nace, mételo, no hay ningún problema. Ahí, cuando uno es auténtico y cuando uno está siendo su verdadero yo, nada puede salir mal. Entonces, no sientan que ahorita que les dé el pitch, que les dé la estructura del pitch, no lo sientan de una manera tan rígida.
Puede ser un poquito flexible. Hay bases que ahorita les voy a mencionar que son muy importantes, pero me refiero que no lo sientan con rigidez. Por ejemplo, ya les expliqué con mis palabras qué es el pitch method. Ahorita ya nos metemos a la teoría como tal, como dicen los libros. ¿Qué es el pitch method? Es una metodología efectiva para mejorar la calidad de las presentaciones de los emprendedores. Exige al emprendedor darle un sentido y darle una estructura a su discurso para generar interés a las personas que reciben el pitch. Esto es lo que dice en el segundo párrafo, la neta es muy importante. Dice, exige al emprendedor o a la emprendedora darle sentido y una estructura a su discurso. Muchas veces si nosotros no hemos recibido capacitaciones de ventas o capacitaciones para vender nuestro producto o servicio, nosotros estamos perdidos entre todo el universo y entre todo el conocimiento que sabemos de nuestra empresa. Todo el conocimiento que sabemos es tan amplio que queremos decirlo todo en un minuto o queremos expresarlo todo lo que sabemos y todo lo que hemos desarrollado con el tiempo de años antes, todo lo queremos decir en el pitch y eso es uno de los principales errores. Entonces, ¿para qué te sirve el pitch? Es para darle sentido y para darle una estructura a tu discurso. Tú entre todo el conocimiento que tienes y en toda la información que has desarrollado al crear tu empresa y tu producto, tenemos que seleccionar las piezas de información y las piezas clave que nos va a servir para cerrar la venta. No significa que todo el conocimiento que tengamos lo tengamos que decir. Claro que no. Tenemos que ser selectivos en qué información vamos a decir. ¿Para qué me sirve el pitch? Para comunicar y para vender. Para vender un producto o servicio, conseguir financiamiento o conseguir socio de negocio, y sirve para comunicar una idea o un proyecto de la manera más clara y de la manera más sencilla. ¿Cuál es el objetivo? Ser capaz de presentar tu idea de una manera clara y concisa en poco tiempo. Ese es el objetivo central y esta es la base por la cual surgió y se desarrolló esta metodología. Acuérdense que les dije que había muchísima gente en Estados Unidos que era muy bueno al desarrollar productos y desarrollar empresas, pero tenían el grandísimo problema a la hora de monetizar, a la hora de vender. Entonces, se dieron cuenta estos investigadores de emprendimiento que tenían que desarrollar una metodología muy fácil y muy sencilla para que estos emprendedores lo pudieran captar y ejecutar rápido. Entonces, ese es el objetivo del pitch: expresar, presentar una idea de manera clara y concisa, pero además en poco tiempo. Consejos para el pitch, y esto sí me gustaría que si es posible lo apuntaran, porque son 4 puntos, e inclusive los 3 son los primeros 3 son los más importantes, que estos consejos me gustaría que ustedes los tuvieran claro antes de que ustedes lanzaran algún pitch de ventas. El primero es que tengan claridad en el proyecto. Primero que nada, ustedes primero tienen que ser los principales expertos del proyecto o de la empresa que están creando o desarrollando. Ustedes tienen que tener el mejor conocimiento, la mayor información, y lo tienen que tener súper claro en su mente. Si alguien les dice, oye, ¿cuáles son las características técnicas del producto? Decirlas inmediatamente. Si alguien les pregunta cuáles son los beneficios, decirlas. Si alguien les pregunta cuáles son las ventajas competitivas o la ventaja principal de su producto, ustedes lo deben de tener claro. Ojo, al darle claridad al proyecto, tienen que dejar de lado las palabras difíciles y las palabras que pocas personas entienden. Uno de los errores principales de los emprendedores que van iniciando es que a la hora de vender dicen palabras que solamente las personas que están en la empresa o solamente las personas que están vendiendo un producto similar al tuyo lo van a entender. O solamente que esas personas
que ya están acostumbrados y que dominan esa área de trabajo, lo entienden. Ese es un principal error. Yo creo que debemos de crear un discurso para que el público en general pueda entender. Ese es el reto de nosotros como emprendedores. Por ejemplo, si yo fuera desarrollador de software, obviamente yo tuviera conocimiento especializado y usar en mi vocabulario diario palabras en inglés que pocas personas conocen. Por ejemplo, un médico. Este es el ejemplo más sencillo. El conocimiento técnico especializado que tiene un médico, pues es algo que apenas él entiende, ¿no? O apenas que un colega de él pueda entenderlo. Pero si yo como paciente que estudié administración de empresas y que no sé ni curarme una gripa, si voy con un médico y este médico me expresa palabras científicas o palabras que yo no entiendo, pues yo voy a salir del consultorio pues solamente con la receta. Oye, denme esto en la farmacia, pero si este médico me explica con palabras coloquiales para que yo pueda entender por qué surgió la enfermedad, por qué me estoy sintiendo así y cómo lo voy a solucionar, yo salgo de ese consultorio pues obviamente con un conocimiento posiblemente para evitar más adelante la enfermedad. Es lo mismo cuando nosotros desarrollamos un producto. Tenemos que dejar de lado las palabras difíciles para empezar a hablar con claridad en el proyecto. Ese es el primer consejo que les voy a dar. El segundo consejo es que el discurso, los enunciados que ustedes digan, las palabras, las ideas que ustedes externen, tienen que ser irrefutable. ¿Qué significa la palabra irrefutable? Y ahorita estoy como siendo incongruente porque les estoy diciendo claridad en el proyecto y les estoy enseñando la palabra irrefutable. Pero la verdad es que no encontré otra palabra para poner aquí en mi presentación, pero les explico qué es irrefutable para las personas que no sepan. Ser irrefutable es que tu idea o tu enunciado sea incuestionable y que no hayan quedado dudas. Eso significa que sea irrefutable. Que tú digas un enunciado, que tú expresas una idea y que el ratón de las personas aquí en su cerebro no le esté dando vueltas, pues. Que es decir, que el discurso, que lo hayan entendido y que no les haya quedado ninguna duda. Eso es que sea irrefutable. Ustedes antes de lanzar su pitch de ventas, ustedes tienen que tener en su mente, o yo les recomiendo que lo apunten, las posibles preguntas que la otra persona o que la audiencia pudieran hacer. Para, en igual que esperarse hasta el final y que el cliente pueda decir una pregunta, ustedes en su pitch primero contesten esas preguntas sin la necesidad de que los clientes hagan esa pregunta. Entonces, mediante esa estrategia, su discurso puede ser irrefutable. Entonces, primero tengo que tener claridad en el proyecto, dejar de lado las palabras complicadas y hablar con palabras coloquiales. Número 2, las preguntas que me vayan a hacer al final tienen que ser respondidas antes, tienen que ser respondidas durante el pitch. Y el consejo número 3 que les voy a dar es que tiene que ser fácilmente recordable. Ustedes estratégicamente tienen que seleccionar algunas piezas de información, algunos datos, tienen que contar alguna historia personal o alguna otra historia de otro tipo, o tienen que dar ciertos ejemplos para que su pitch, que se tarden ya sea 1 minuto, 5 minutos o 10 minutos, sea fácilmente recordable para el cliente. Pero para lograr que sea fácilmente recordable, tienen que tener claridad en el proyecto y tiene que ser irrefutable su discurso. Tienen que cumplir con los primeros 2 consejos. Entonces, número 1, claridad en el proyecto. Número 2, tiene que ser irrefutable y como consecuencia,
tiene que ser fácilmente recordable. Y número 4, si ustedes nunca habían hecho este ejercicio anteriormente, si nunca se han puesto, si nunca se han sentado a darle una estructura a su pitch, yo les recomiendo ampliamente que lo escriban, que lo preparen en un guión. Ojo, no significa que se lo tienen que aprender de memoria. No significa que ya tienen que tener los enunciados y empezarlo a decir como maquinita, no, sino tienen que prepararlo. Traten de transmitirlo, de transmitirlo en lápiz y papel. Apunten no las palabras como tal, pero sí las ideas, pero sí las palabras clave, las ideas clave o los enunciados clave. De esa manera, todo lo que tienen en su cerebro lo van a ir trasladando a un papel donde es muchísimo más sencillo darle su discurso. Entonces, para seguir con esta presentación, quiero armar un paréntesis. Antes de entrar de lleno con la estructura del pitch, quiero armar este paréntesis para hablar de lo que es la comunicación. Y este tema va a sonar como a secundaria o como a prepa, pero creo yo que este tema, de hecho, las ventas en general no se abordan en las universidades. Inclusive existen muy pocos cursos o muy pocos diplomados para uno poder formarse como vendedor. Desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, porque pues la venta es una práctica, pero la venta se forma en el día a día, pues la venta se forma y se desarrolla en el terreno de juego. La venta tú la aprendes, tú la ejecutas cuando tú tienes el cliente enfrente. Cuando cometes errores, cuando no te está comprando, cuando no está siendo eficiente, ahí es cuando tú solito vas formando. Pero sí vale la pena un poquito de teoría y es lo que les voy a platicar. La comunicación es de las armas más poderosas que tiene un emprendedor. Y fíjense, la comunicación es un arma, es una herramienta que nosotros tenemos que debemos de ser autodidactas para poder desarrollarla. Claro, sí, puede haber uno que otro libro, nosotros podemos tomar algún curso, podemos ver videos en YouTube, pero al fin y al cabo el tema de vender o comunicar tiene que ser un tema autodidacta. Nos compete a nosotros como emprendedores desarrollar esta habilidad. Es similar por ejemplo, a la habilidad de liderazgo. El liderazgo nadie se gradúa con un certificado o con una licenciatura o una maestría en liderazgo. O sea, ¿cuándo han visto ustedes un diploma que te avale que tú ya eres líder? Suena como hasta ridículo, ¿no? Graduarte de líder. Al fin y al cabo, el liderazgo es una habilidad que al emprendedor le corresponde desarrollarla y se desarrolla en el campo de juego. Lo mismo es en la comunicación y las ventas. El tema de la comunicación, fíjense, es una habilidad que aquella persona que la logra desarrollar eficientemente, yo considero que esas personas que desarrollan la comunicación tienen una ventaja competitiva sobre los demás. Un ejemplo, en una universidad se gradúan 200 personas, en administradores de empresas o en ingenieros industriales o en la carrera que ustedes quieran. Y todos se gradúan más o menos con los mismos promedios, que 9, 9.5, con 9.7, con 8.5. La calificación o el promedio con el que tú te gradúas es casi irrelevante en la vida real. Pero ¿qué sí va a marcar una enorme diferencia a la hora de conseguir un trabajo o a la hora de triunfar en un trabajo o a la hora de triunfar en tu propia empresa? Son las habilidades que tú desarrolles. Puede ser la habilidad de comunicación, la habilidad de vender, la habilidad de tratar con las personas, la habilidad de liderazgo, la habilidad de trabajar en equipo. Esas habilidades, si ustedes la desarrollan,
son habilidades que realmente van a crear ventajas competitivas ante las personas que ustedes tienen al lado. Claro, el tener un conocimiento especializado puede ayudar, pero si a eso le agregas que ustedes comunican y saben comunicar, saben vender, saben hablar en público, saben liderar un equipo de trabajo, eso les va a dar una ventaja competitiva abismal. Y en el caso de la comunicación es algo que no es exento para el rollo de los emprendedores. Entonces, ¿qué compone una comunicación efectiva? La componen 3 elementos. Y se los voy a dar de menor importancia a mayor importancia. Nosotros creemos que lo que sale de nuestra boca, es decir, las palabras que nosotros decimos, es lo más importante a la hora de comunicar. Pero hay estudios, y esto lo estudió muy a fondo la programación neurolingüística. Ustedes pónganle en YouTube PNL comunicación o PNL ventas o PNL hablar en público y les van a salir mucha información y muchas de ellas se van a enfocar en estos 3 componentes. La primera, que son las palabras. Nosotros creemos que las palabras es lo más importante a la hora de vender, o que las palabras que salen de nuestra boca, nosotros nos preocupamos tanto en qué decir que en cómo decirlo, cuando es al revés. La preocupación, el enfoque que debemos de tener es en cómo decir. Ese es el gran impacto que tiene una comunicación, porque solamente a las palabras le compete el 70% de una comunicación. Es decir, al final, cuando se termine esta plática y ustedes cierren su computadora y ustedes se vayan a su negocio o vayan a sus actividades del día, ustedes solamente prácticamente se van a acordar del 7% de lo que yo dije, del 7% de las palabras que yo dije. Ustedes van a recordar ese porcentaje. Entonces, las palabras es lo menos importante en una comunicación. Lo que le sigue es el tono de voz. El tono de voz significa en cómo yo modulo, en cómo yo aumento, cómo mantengo o cómo bajo mi tono de voz. Seguramente ustedes han conocido maestros, conferencistas o personas que ustedes han visto que son muy aburridos, que sí pueden tener muchísimo conocimiento y muchísima experiencia de lo que están hablando, pero son exageradamente aburridos. Es porque su tono de voz no es el adecuado. Y el más importante, espérame, no me acordaba que tenía esta diapositiva. Les estoy hablando del tono de voz. Y les voy a poner un ejemplo donde voy a pronunciar las mismas palabras, pero con diferente tono de voz, y verán que el resultado es totalmente diferente. Aquí arribita dice, la forma de decir algo es tan importante como lo que queremos comunicar. Primer ejemplo, son las mismas palabras, pero en negrita y en mayúsculas es donde le voy a hacer el énfasis. Aquí en este enunciado voy a decir yo, porque está en negritas y está en mayúscula. Yo no dije que él robó el dinero. Entonces la pregunta es, entonces, ¿quién lo dijo? Si yo no dije que él robó el dinero, entonces, ¿quién lo dijo? Segundo enunciado, mismas palabras con diferente tono de voz. Yo no dije que él robó el dinero. Entonces, ¿qué hiciste? Si yo no dije que él robó el dinero, entonces, ¿qué hiciste? Número 3. Yo no dije que él robó el dinero. Entonces, ¿quién fue? Yo no dije que él robó el dinero. Entonces, ¿qué hizo? Yo no dije que él robó el dinero. Entonces, ¿qué se robó? Si se fijan, la importancia del tono de voz. Las palabras son exactamente las mismas. Es el mismo enunciado, pero el énfasis que le estoy dando a mi comunicación, el énfasis en el tono de voz que yo le estoy dando a lo que quiero comunicar, es muy diferente. Ese es el significado que yo le voy a dar también. Entonces,
no se preocupen por las palabras que van a salir de su boca. Obviamente hay palabras clave, pero si ustedes se preocupan mucho en el qué decir, se están preocupando por el 7% de toda su venta. Ustedes deberían de preocuparse en el énfasis que le dan a sus ideas y obviamente en el lenguaje corporal. El lenguaje corporal corresponde al 55% de la comunicación o de la venta que nosotros queremos realizar. Ahorita, por ejemplo, yo estoy sentado, estoy frente a mi computadora, pero imagínense a mí que yo estuviera acostado en mi cama, que estuviera boca arriba, con mi laptop en mi abdomen y obviamente con almohadas en mi cabeza, y que de esa manera yo les estuviera dando esta plática. Sin todavía decir una palabra yo, y todavía sin ejecutar un buen tono de voz, con el solo verme acostado con una almohada y con la laptop en mi abdomen, ¿qué hubieran pensado ustedes? Les hubiera ya transmitido un mensaje. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, a un maestro, ven a un conferencista que la mayor parte del tiempo se la pasa recargado en un estrado, o se la pasa recargado en el escritorio, o recargado en una pared, o está jorobado, o no los ve a los ojos, o su mirada está al piso, o lo ven con una vestimenta deplorable, lo ven con algo que no cuadra con la información que les va a decir, ya desde ahí, desde el lenguaje corporal, ya ustedes están emitiendo un juicio. Ya desde el lenguaje corporal, ya la persona estamos diciendo algo. Yo las invito a observarse ustedes mismos. A la hora que ustedes quieren vender, que ustedes quieren comunicar y hablar de su empresa, ¿cómo está su lenguaje corporal? Yo las invito a reflexionar sobre todo en el tono de voz y en el lenguaje corporal. Si ustedes ejecutan, hacen un buen énfasis, teniendo un buen lenguaje corporal, las palabras, me atrevo a decir que las palabras salen sobrando. Porque haciendo un correcto énfasis con un buen lenguaje corporal, ustedes ya están transmitiendo muchísima seguridad en sí mismas. Ustedes ya son capaces de crear empatía y crear confianza en el cliente. Teniendo un buen tono de voz y un lenguaje corporal, cada palabra que salga de su boca va a salir con impacto. Eso es lo que yo les recomiendo, y este es el paréntesis que yo quería hacer antes de empezar ya con la estructura del discurso, y quiero dejarles con estas 3 palabras al final que se refiere a transmitir tu energía. Cuando ustedes están hablando de su empresa o de su producto, la gente que los está escuchando se tiene que imaginar que ustedes son las líderes de su proyecto, que ustedes son las personas que hacen que las cosas sucedan, que ustedes son las emprendedoras que están al frente del proyecto y que ustedes se han encargado de crearlo, desarrollarlo, de aprender, de estudiar, de investigar y de al fin y al cabo de materializar ese proyecto que ustedes quieren. De esa manera, ustedes deben de transmitir su energía. A la hora que ustedes transmiten esto que yo les estoy diciendo, el tono de voz, el énfasis, el lenguaje corporal y que las palabras que salgan sean de impacto, esas cosas no están en el guión. Por más que ustedes escriban y armen hojas y hojas de un discurso, el transmitir su energía no está en el guión. Eso está en su cuerpo. Eso está en su tono de voz, en su energía, en su pasión. Eso se debe notar. Eso vende más que cualquier metodología de Estados Unidos que yo les pueda enseñar, por más que yo les enseñe cierres de venta, por más que ustedes tomen cursos diplomados y practiquen. Si ustedes no practican en transmitir su energía, se van a quedar cortas con lo que quieren vender. Entonces, ahorita ya voy a arrancar exactamente lo que es el Pitch Method. Ahorita son 6 pasos. Que inicia de presentación, dolor, solución, valor agregado, qué necesitan y por qué ustedes.
Se la divido en 3 etapas. La primera etapa es la introducción, la segunda es el desarrollo y el tercero es el cierre. Claro que las 6 partes son igualmente importantes. Si ustedes leen libros, si ustedes ven videos en YouTube, los presentadores les van a mostrar que las 6 partes son fundamentales, que si ustedes quitan una, ya se pierde el impacto del pitch. Pero hablándoles la neta, yo después de ver a muchos emprendedores, después de enseñar mucho esta metodología, después de dar muchísimas pláticas, la verdad, lo más importante, la parte más importante del pitch method, ¿cuál creen que es? Es la parte del desarrollo. Cuando les hablan del dolor, que dolor es igual a problemas. Cuando les hablan de solución, que solución es igual a beneficios. Y cuando les hablamos de valor agregado, que es igual a ventajas competitivas. Si ustedes el cuerpo del pitch, que es el desarrollo, me refiero a estos 3 puntos, lo ejecutan de una buena manera, todo lo demás se va a dar por añadidura. Estos 3 puntos son los más importantes del pitch. Es donde nosotros debemos de enfocar nuestra energía y debemos de enfocarnos en que esto nos salga bien. Vamos a empezar. La presentación es el nombre completo, los estudios, la experiencia que ustedes tienen. Mencionen el nombre de la empresa y la descripción breve del proyecto. Aquí se deben de tardar 30 segundos. 30 segundos. He visto muchos emprendedores como en esta parte dicen, oye, pues mi nombre es fulano de tal, tengo 30 años, estudié en tal universidad, me gradué en tal año, hace 5 años empecé a trabajar en una empresa, después me corrieron, busqué trabajo en otra, viajé a Estados Unidos, estudié allá, mi abuelita. No se pierdan en ese tipo de información. Mi nombre es fulana de tal. Si quieren pueden decir su edad, si quieren pueden decir lo que estudiaron y dónde se graduaron e inmediatamente el nombre de la empresa y a grandes rasgos qué hace su empresa. Punto. Son 30 minutos nada más. Después ya sigue lo bueno. El dolor se refiere al problema que están atacando. Y aquí les pongo algunas preguntas para que echen a volar su imaginación. ¿Cuál es el problema que atacan? ¿Qué necesidades están satisfaciendo? ¿Quién tiene esa necesidad? ¿En dónde existe ese problema? Ojo, cuando nosotros estamos explicando el problema, estamos hablando de cosas externas a nuestra empresa. Aquí todavía no estamos hablando de nuestra empresa. No estamos hablando ni lo que hacemos, ni los beneficios, ni las características, ni qué va a pasar si ustedes nos compran el producto. Aquí no estamos hablando de las cosas internas a nosotros. Estamos hablando a cosas externas. Por ejemplo, si yo estuviera vendiendo una medicina, ejemplo, el tema del COVID-19, que se me acaba de ocurrir. Si yo fuera, por ejemplo, un representante de Pfizer o de AstraZeneca y estuviera lanzando el pitch de la vacuna que yo les quiero vender a ustedes, yo cuando estoy en la parte del dolor, yo no estoy hablando de la empresa, no estoy hablando de Pfizer, no estoy hablando de AstraZeneca, no estoy hablando de cuánto tiempo, cuánto esfuerzo nos costó desarrollar la vacuna. No les estoy hablando de qué tecnología aplicamos ni qué beneficios van a tener si ustedes se ponen la vacuna. No estoy hablando de las cuestiones internas a nosotros. Primero estoy hablando de las cuestiones externas. Nos hemos dado cuenta debido a la pandemia mundial y por el virus que está causando vidas y por la necesidad que hay por el confinamiento en todos los países. Ahí yo estoy hablando cosas externas. Entonces, cuando ustedes hablan del dolor, tienen que hablar, qué problema ustedes están atacando. ¿Qué problema ustedes vieron allá afuera? ¿Qué problema ven en los clientes? ¿Cuál es la necesidad que están satisfaciendo? ¿Están satisfaciendo la necesidad de salud, de perder peso, la necesidad
de apariencia, de verte y sentirte mejor. Están hablando de la necesidad de vestirte, de hacerte sentir importante, Hilde, de perdón que te facilitarte interrumpa. algo en la cocina. ¿Me escuchas? Creo que se está trabando un poco. Vamos a dar unos segundos. Creo que se le tuvo problemas con el internet. Bueno, vamos a dar unos segundos en lo que Hilde recupera el internet. En lo que el tallerista recupera el internet, igual pueden ir ustedes anotando la actividad que nos comentó él. Entonces, para que las personas que vayan a participar se vayan preparando. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. No tengo idea qué pasó, ni siquiera mi computadora está funcionando perfecto, no tengo idea, me sacó del programa y solito regresó. ¿Quién sabe qué pasó o qué? ¿Ya me Creo que es escuchan el bien? internet, porque te trabas un poquito. ¿Ya me estaba trabando antes o me estoy trabando Sí. ahorita? Desde antes, de hecho ya te iba a comentar que te estabas trabando un poquito cuando te desconectaste. Ok, ¿y cuánto? ¿Y ahorita ya me escucho bien o más o menos? Sí, ya, perfecto, adelante. Ok, aquí aquí ya lo estoy proyectando, ¿verdad? ¿Ya me ven? Sale, vale. Les decía que el dolor es algo externo, ¿no? El dolor es algo que está fuera de su empresa. Aquí en el dolor es importante que Hilde, pueden tener la flexibilidad, no sé, que ustedes digan el 90% del... ¿Mandé? no, nada, estás trabajando un poco, pero todo bien. Sí. Ok, perfecto. Cualquier cosa que voy a estar me avisan. Aquí pueden mencionar algunos datos, les decía, algunos datos que impacten, que complementen la información que ustedes quieren decir. Después sigue la solución. La solución, acuérdense que es el tercer punto. El 2 es la parte del dolor, que nosotros mencionamos el problema, que es uno de los 3 puntos más importantes del pitch. El segundo es la solución. La solución aquí es donde nosotros describimos los beneficios de nuestro proyecto. Aquí les pongo algunos enunciados para que echen a volar su imaginación. Describa la solución a la necesidad antes mencionada. Lo que yo voy a decir son los beneficios y son las soluciones del problema que acabo de mencionar. Entonces, primero ya mencioné el problema y lo segundo que voy a decir es la solución que tengo al problema que acabo de mencionar hace un minuto atrás. ¿Qué beneficios específicos brindan? ¿Qué busca la gente con su proyecto? ¿Cuál es el beneficio que brindan que hace que la gente los voltee a ver a ustedes? Aquí un principal error que nosotros cometemos a la hora de decir los beneficios es que nos centramos en las características técnicas de nuestro producto. Decimos que está fabricado con cierta tecnología, que contamos alguna historia o contamos algo técnico, alguna característica en igual de resaltar los beneficios. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, recuerdo que era pleno verano aquí en Culiacán y yo había detectado una llanta muy baja. Ya estaba casi mi llanta del rin, o sea, el rin ya estaba pegando casi en el cemento de la calle, ¿no? Entonces, inmediatamente yo me subo al carro. Para poder solucionar ese problema, pues yo tenía dos opciones. La primera opción, pues era llegar a una gasolinera,
yo bajarme del carro, jalar una manguera que tienen ahí todas las gasolineras, yo agacharme y meterle el aire yo de manera manual. Imagínense, con este calor hubiera sudado, quizá una persona ahí me hubiera ayudado y yo le hubiera pagado, no sé, 10 pesos, 20 pesos a la persona que me hubiera ayudado y no hubiera solucionado el problema de tajo. No hubiera solucionado mi problema al 100%. Esa era mi primera opción. O la segunda opción era caminar unas cuadras más adelante para poder llegar a una llantera especializada donde yo iba a llegar. De hecho, yo llegué a la llantera, se me acercaron 2, 3 personas para preguntarme cuál era mi necesidad. Les dije que una llanta trasera estaba baja, que sí que me ponía a ayudar. Me dijeron inmediatamente, no te preocupes, pon tu carro en parking. Ellos metieron el gato, me subieron el carro, me quitaron la llanta, me parcharon la llanta, me la volvieron a poner. Yo no tuve la necesidad ni siquiera de bajarme del carro. Estuve en el aire acondicionado, se tardaron aproximadamente 8 o 10 minutos, pero ese trabajo me costó 80 pesos. ¿Cuál es la diferencia en cada una de las opciones que les acabo de mencionar? La primera opción era llegar a una gasolinera y probablemente ese trabajo yo lo hubiera hecho o le hubiera pagado 10 o 20 pesos al muchacho de la gasolinera. O irme a un lugar más especializado, con gente especializada, donde me iba a tardar el mismo tiempo, pero en igual de costarme 20 pesos, me hubiera costado 80 o 100. ¿Cuál es el beneficio que yo recibí en ese momento? El beneficio fue el servicio y la rapidez. Ahí el beneficio que yo tuve no fue el aire como tal, porque el aire en las dos opciones que yo les mencioné sigue siendo el mismo. El aire es el aire, pero el beneficio real que tuve no fue el aire. El beneficio fue la experiencia, la solución, la rapidez con la que me solucionaron el problema. Entonces, a mí no me importó, ni ellos me dijeron cuántas libras de aire le tenían que poner a la llanta. Ellos no me preguntaron algo específico de la llanta. O sea, que no fueron cosas técnicas. Ellos ya sabían, le echaron el aire y punto. Entonces, realmente, ¿cuál fue la solución? La solución no fue el aire. La solución fue la rapidez, la comodidad y el servicio que yo tuve. Cuando uno tiene claro el beneficio que va a recibir, el precio sale sobrando. El precio pierde importancia. Cuando yo voy a recibir una experiencia donde va a ser rápido, donde va a ser cómodo y va a ser experiencial, no nos fijamos tanto en el precio, siempre y cuando el beneficio sea una solución de tajo a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una empresa que vende taladros. ¿Realmente una empresa está vendiendo taladros? O sea, la máquina, el aparato como tal, o está vendiendo un hoyo en la pared. Piénsenle un poquito. ¿Están vendiendo taladros o están vendiendo un hoyo en la pared? Les vuelvo a preguntar. ¿Están vendiendo un hoyo en la pared o lo que el cliente quiere es poner un cuadro en la pared? ¿Realmente quieren poner un cuadro o realmente quieren dar un aspecto o una ambientación a su casa de calidez y confianza en su casa? ¿Se fijan cómo desde taladro me voy a algo experiencial? Otro ejemplo que les puedo mencionar es que, por ejemplo, en mi caso, que se da mucho, que yo me dedico al giro restaurantero de hace como 5 o 6 años para acá, he visto cómo colegas míos, como otros restauranteros, a la hora que hablan de su empresa, de su restaurante, mencionan la calidad de sus productos o mencionan lo bonito que está el lugar. Eso es
lo normal. Digo, nadie vende pan frío. Obviamente lo que uno vende siempre es lo mejor. O sea, lo que nosotros tenemos, la empresa que tenemos, el producto que vendemos, siempre va a ser lo mejor que hay en el mercado. Entonces, cuando ustedes venden y dicen, no, es que mi producto es el mejor, estamos vendiendo más de lo mismo. Si yo como restaurantero les digo que mis hamburguesas son las mejores o que mis papas son las mejores, todo el mundo dice lo mismo. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como restaurantes? De hecho, está curioso porque la palabra restaurante creo que viene de francés, que se creó la palabra restaurante, es una palabra derivada de restauración. Significa que cuando un cliente visita un restaurante, va y se sienta, gracias a la comodidad del mobiliario, gracias al servicio del mesero, a la decoración de interiores, al aire acondicionado, a la presentación de los productos y a la calidad de los productos que me voy a comer, yo me restaure para cuando salga del restaurante, yo pueda seguir con mis actividades. Eso es como la historia que nosotros debemos de vender en los restaurantes, que si tú como cliente vas a sentarte en mi restaurante, tú te vas a restaurar con el servicio, con la comida, con la experiencia, para que después de 1 o 2 horas tú te salgas y tú salgas restaurado a seguir lo que tú estabas haciendo. Entonces, uno de los errores es decir que nuestro producto es de la mayor calidad posible, que está hecho con los mejores insumos, que está hecho con los mejores, con las mejores técnicas o con los mejores que sea. Debemos de nosotros mencionar otros beneficios. Les quiero mencionar otro ejemplo también. El cerebro humano, o sea, nuestro cerebro, procesa la información de 2 diferentes maneras. La primera manera de que nosotros podamos procesar la información es mediante el pensamiento rápido. Por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen que yo les acabo de poner aquí, pues vemos un señor calvo, vemos un señor de aproximadamente unos 40 y tantos años, 50 años, lo vemos con un poquito de barba, lo vemos rudo y lo vemos con un aspecto que está enojado y que posiblemente nos pudiera golpear. En el momento en que nosotros vemos a este señor, en una microsegundo, nosotros detectamos lo que nos quiere dar a entender, que está enojado. Significa que nosotros ver una imagen de este tipo, activamos el pensamiento rápido de nuestro cerebro. Significa que nosotros ver algo o que nos digan algo, nosotros lo captamos de manera inmediata. Pero también existe el pensamiento lento. Si yo les pongo esta imagen de aquí, esta operación matemática, esta multiplicación de 17 por 34, yo personalmente digo, no voy a hablar de ustedes, no voy a hablar por ustedes, pero yo me tardaría 1 minuto en sacar esta multiplicación o tendría que sacar mi calculadora para decir el resultado de esta multiplicación. Yo la verdad no me considero bueno para las matemáticas, pero si ponemos en nuestro celular 17 por 34, nos da un total de 578. Si se fijan, esta imagen, esta operación matemática, activa el pensamiento lento de nuestro cerebro. Este pensamiento rápido y este pensamiento lento tienen unos nombres científicos y unos nombres complicados, pero vamos a ponerlos como pensamiento rápido y pensamiento lento. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿qué pensamiento estoy activando de mi cliente a la hora de estar lanzando mi discurso de ventas? ¿Estoy activando el pensamiento rápido o estoy activando el pensamiento lento? Si nosotros comentamos y decimos los beneficios, activamos el pensamiento rápido. Si nosotros empezamos a hablar cosas técnicas y las características técnicas, tecnológicas de nuestro producto, nuestra empresa, vamos a activar nuestro pensamiento lento. Entre más información técnica le digamos a nuestro cliente, más lo vamos a hacer dudar
o más lo vamos a hacer cuestionarse. Entonces, ojo ahí. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo que a principios de los 2000 empezó la moda de los MP3. Son esos dispositivos que ustedes están viendo aquí a su mano izquierda, que eran esos MP3 que eran USB, que los metían de su computadora y se conectaban unos audífonos, ¿no? Y al tiempo después salió el iPod. El iPod, ustedes, un diseño blanquito, muy elegante, muy bonito. Y antes, cuando recién salieron los MP3, salieron con la publicidad de 1 GB de almacenamiento en tu MP3. Y cuando salió el iPod, ganó la batalla considerablemente diciendo, iPod, 1000 canciones en tu bolsillo. En la parte del MP3 nosotros leemos 1 GB de almacenamiento. 1 GB. ¿Qué es 1 GB? Digo, yo tengo 30 años y yo no alcanzo a entender qué sí y qué cabe en 1 GB. La verdad, o sea, si ahorita me preguntas cuántas canciones caben en 1 GB, no sé. Pero a manera de marketing, el iPod ganó la batalla diciendo 1000 canciones en tu bolsillo. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué es Netflix? Netflix es una empresa comercial estadounidense de entretenimiento que proporciona mediante una tarifa mensual un streaming de contenido multimedia por internet. Eso realmente es Netflix. Si ustedes buscan en internet qué es Netflix y se ponen en Wikipedia, aquí está esta definición. Pero ¿cómo lo podemos entender nosotros mejor? Es una plataforma online que sirve para ver series o películas teniendo tu propio cine en casa, o desde la comodidad de tu casa, o desde el lugar que a ti te plazca. Con esta definición de atrás, con esta, activamos el pensamiento lento y con esta activamos el pensamiento rápido. Yo les recomiendo que ustedes reflexionen para que detecten qué pensamiento estamos activando de nuestro cliente. La gente no paga por productos o por servicios, la gente paga por soluciones a sus problemas o necesidades. Aquí les recomiendo contar una breve historia, cómo nació el proyecto, cuál fue la inspiración y cómo lo convirtieron en realidad. Después sigue el valor agregado, que es igual a la ventaja competitiva. ¿Por qué su solución es mejor que las demás? ¿Por qué la gente los prefiere a ustedes? ¿Qué los hace diferentes? ¿Dónde está la innovación? ¿Qué es lo que las personas todavía no han visto? Aquí ustedes tienen que hacer que su producto sea único. Suponiendo, si yo ahorita el día de mañana yo me comprara un Porsche, un carro Porsche de color rojo, que mañana sea miércoles y que mañana mismo me compro el carro Porsche. ¿Y qué pasaría si el día jueves 10 de mis amigos se compraran el mismo carro? Ahí sería como una ofensa a mi ego y una ofensa a mi sentimiento, porque uno siempre quiere ser único. Pues. ¿Qué pasaría si yo voy a cenar con unos amigos y que yo llego y que uno de mis amigos trae exactamente la misma camisa que yo? ¿Cómo nos sintiéramos? Lo mismo lo podemos trasladar al valor agregado. ¿Qué es aquello diferente? ¿Qué es aquello innovador que tiene nuestra empresa y nuestro producto para hacerlo, para transmitírselo a nuestro cliente? Después sigue qué necesitan. Y este punto sirve mucho cuando nosotros estamos ante una audiencia que queremos pedir algún financiamiento o queremos pedir algún socio de negocio. Aquí es donde nosotros tenemos que ser específicos. ¿Qué necesitamos? Socios, proveedores, facilidades, intercambios, distribuidores, recursos, alianzas, contratos. ¿Qué monto de dinero necesitan? ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿En qué lo vamos a usar y a qué plazo? ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué nos va a funcionar a nosotros? Es una manera de ensalzar nuestras virtudes y por qué a nosotros sí nos va a funcionar. ¿Por qué sí vamos a ser capaces de monetizar nuestra empresa? Y este es el resumen. Son los
6 pasos: presentación, dolor, solución, valor agregado, qué necesitan y por qué ustedes. Con esta parte yo termino mi participación. Si se fijan, me extendí mucho en lo que es el dolor y en lo que es la solución, en lo que es el problema y los beneficios, porque eso es lo más importante de un pitch. Es en donde nosotros debemos de enfocar nuestra energía y nuestra atención a la hora de vender. Les repito, lo más importante a la hora de vender, el primer paso es crear confianza y empatía. ¿Cómo crear confianza y empatía? Siendo auténticos y siendo nosotros mismos, evitando las máscaras, evitando los disfraces de empresarias, de emprendedores, de ese personaje que nosotros inconscientemente creamos. Es dejarlo por un lado y ser nosotros mismos. Somos humanos, somos personas, somos iguales todos nosotros y de esa manera creamos empatía. Ya después, el tema del dolor, del problema, los beneficios ya se va a dar por añadidura. Entonces, espero les haya gustado. Si hay alguna pregunta en las personas que están conectadas, me lo hacen saber. Y yo ya para cerrar quiero pues agradecer a la Secretaría de Economía. Me gustó mucho el concepto del evento enfocado a las emprendedoras y les agradezco mucho. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias, Hilda. Claro, abrimos participación a las que quieran hacer preguntas. Pueden levantar la mano y ya les activamos el micrófono. Te comentaban por aquí, por el chat, Hilda, que si podías regresar a la anterior diapositiva. ¿A cuál? Creo que esa última, creo. Ok. Aquí está. Igual pueden dejar sus preguntas aquí por el chat. Igual, Alejandra tiene mi presentación. En caso que alguien la necesita, pues se las pueden hacer llegar sin problemas. Muchas gracias, Hilda. ¿Alguna pregunta que tengan con confianza? ¿O todo quedó muy claro? ¿O hay miles de preguntas que nadie entendió? Aquí ya tenemos una participación. Adelante, Denet. Buenos días. A tus órdenes. Yo tengo una duda. Lo que pasa que me cuesta mucho trabajo al momento de ofrecer mi propuesta de valor, porque digamos que mis clientes son empresas. Entonces, cuando yo trato de vender mi modelo de negocio y dar mi propuesta de valor, en este caso mis clientes que son empresas y ya las tengo identificadas qué tipo de empresas son, digamos que les manejo como un pitch. Y el problema es que me cuesta al consumidor final cómo llegarle, porque no son realmente mis clientes, o sea, son nada más mis usuarios. Entonces, no sé aquí si pudiera armar uno que pudiera servir para ambos, de tal forma que para ambos fuera atractivo. No sé qué tan recomendable sea eso. Mira, ¿dónde está tu negocio? ¿Venderle a las empresas o venderle a los consumidores? A las empresas. Entonces, ahí tú tienes la respuesta a tu pregunta. Okay. ¿Tu modelo de negocios no aplica para venderle a un usuario individual? No. No, ok. Entonces, No. en este momento tú te debes de olvidar de venderle al usuario final. Tú, para poder monetizar tu empresa, tienes que venderle a otras empresas. Entonces, Okay. Tu pitch tiene que ir orientado 100% para venderle a las empresas, nada más. Y en el caso de inversionistas, lo que pasa que, por ejemplo, yo para venderle a las empresas, yo les puedo decir que mi producto es un producto que no tiene azúcar, que cumple no tiene sellos frontales, que es una textura suave, que no tiene colorantes, saborizantes, etcétera, etcétera, ¿no?
Y de esa forma lo atraigo y también diciéndole que tiene un margen de ganancia del tanto por ciento y que tiene una vida de anaquel de 6 meses. O sea, ya tengo bien detectado qué es lo que buscan mis clientes y que les es atractivo de mi producto. Sin embargo, en la parte de los inversionistas, yo no he podido detectar porque, por ejemplo, si yo le digo, mira, mi producto es esto, esto, esto y esto. Ok, sí, pero ¿a mí qué, no? Entonces, yo aquí no sé qué tan recomendable sea decir eso como propuesta de valor para un inversionista. No sé si sea correcto, porque, por ejemplo, yo no tengo armado un pitch para inversionistas, sin embargo, sí me interesa armarlo. Por ejemplo, yo aquí no sé si sea conveniente ponerle existe una tendencia en el mercado de cada vez abrir más tiendas de productos orgánicos y productos saludables, hablarle sobre de la tendencia del mercado. No sé si sea algo que pueda ser atractivo para el inversionista o seguir con el pitch de mis clientes de decirle, mira, tengo un producto con todas estas características. Mira, muy buena tu pregunta. Cuando tú hablas del mercado y ahorita lo que acabas de mencionar, de que en el mercado, en el mundo se están creando diferentes tiendas orgánicas, etcétera, ahí estás explicando la parte del dolor, el problema que tú estás resolviendo. La parte del dolor, acuérdate que tú estás hablando cosas externas a tu empresa. Primero estás hablando del mercado, de la necesidad que hay allá afuera, del problema que tú detectaste. Eso te está sirviendo también para poner en contexto a los inversionistas. Por ejemplo, mande. Perdón, por ejemplo, yo pudiera decir, mira, existe una tendencia a la alza en el consumo de productos saludables, cada vez se abren más tiendas, las tiendas grandes empiezan a incorporar en sus pasillos áreas para productos saludables, cada vez, se me fue. Totalmente. Bueno, no, vas muy bien, sí, está perfectísimo. Y pudiera decir también, no existe una marca que ofrezca dulces saludables, que sea confiable, porque la mayoría de los etiquetados no presentan la información correcta. Entonces, sería como parte de mi propuesta de decirle, mira, yo estoy ofreciéndote que si inviertes conmigo para desarrollar una marca que actualmente no existe una marca que esté bien posicionada en este giro. O sea, no existe una marca bien posicionada con todo el desarrollo bien de ser una marca de productos, de dulces saludables. ¿Es correcto? Ahí lo último sí te recomendaría que lo mejores, o sea, porque obviamente el inversionista, si tú le estás diciendo eso, yo me pongo en su lugar y va a decir, ok, pues crear una marca que no hay, pues va a estar chilo, pero ¿yo qué? O sea, tú le tienes que hacer ver al inversionista qué beneficio va a tener él si te ayuda a construir una marca. O sea, tú para esto tienes que tener un poquito en contexto quién es ese inversionista, tienes que conocerlo, qué empresas tiene, cuáles son sus intereses, en dónde le gusta invertir. Ya tienes que tener un poquito ese contexto para que tú les sepas vender la parte. O sea, el inversionista, va a decir, no, pues está muy chido el producto, está muy chile la empresa, pero ¿yo qué? O sea, ¿yo qué beneficio voy a tener? Obviamente, aparte de lo económico, ¿no? Sí, claro. Aparte del beneficio económico, o sea, tú tienes que crear en tu cabeza ese beneficio que le vas a dar, pues, también. Entonces, si tú le dices, no, pues mira, si tú inviertes conmigo, vamos a crear la primera empresa en esto, va a ser una de las primeras, una de las pioneras, pero todavía me siento incompleto, pues. Entonces, le tienes que dar algo a cambio. Donde puede entrar lo de, mira, según las estadísticas, los estudios de mercado, etcétera, etcétera, esta es la tendencia. Para eso tú ya se lo explicaste en el dolor, ya se lo explicaste en el problema que estás resolviendo. Primero explicas el dolor, después explicas la solución del dolor, del problema que acabas de explicar, y después lo que te hace única. Esas son las tres partes más importantes de tu pitch, que sí las tienes que tener muy claro. Te recomiendo que hagas una lluvia de ideas. Haz una lluvia de ideas en una hoja
y apunta todo eso que me estás diciendo. Apúntalo así revuelto. O sea, no importa que sea combinado con problema, con dolor, con valor agregado. Tú haz la lista de ideas y de proyectos, de enunciados que se te vengan a la mente. Ya que tengas unas 25 o 30, ya entonces las vas acomodando y las vas seleccionando. No significa que todas las tengas que decir. Tienes que seleccionar las que tú creas que son de mayor impacto, pero sí le tienes que ofrecer algo más al inversionista, definitivamente. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Hilde. ¿Alguien más si quiere hacer alguna pregunta? Puede levantar la mano. Le cedemos el micrófono. Okay. Subsecretaria Hilde Salgado, ¿quiere dar algunas palabras de despedida? Adelante. Aló. Muy buenos días, tocayo, Hilde, pues, ¿qué te digo? Grandioso, grandioso. Yo creo que todos en un momento dado necesitamos tener la claridad de cómo vender nuestro producto y o servicio, ¿no? Todos los tips y los consejos que nos has mandado, Hilde, de verdad, para mí en lo personal, ya tengo varios escritos aquí, yo tengo un vivero y estamos aquí a mes y medio de ya despedirnos de la función pública y creo que cualquier proyecto de emprendimiento requiere de un pitch ganador, o sea, algo que nos apoye a vender en muy, muy pocos segundos nuestro producto. Entonces, creo que tus consejos van a ser muy valiosos para todas las emprendedoras que hoy nos acompañan. Agradecerte a ti y a todo el equipo de Ellas Emprenden, de Sonar Empresarial, al equipo de la Secretaría de Economía, dejarles a todas el entusiasmo y el ejemplo de liderazgo que vemos con todos los expositores, lo que vemos con el secretario Javier Lizárraga Mercado y, por supuesto, el liderazgo que tenemos con nuestro gobernador Quirino Ordaz, que está muy, muy contento con este programa que tenemos para ustedes. Y sobre todo, esto va a suceder y va a ser posible siempre y cuando ustedes se pongan en acción y hacer la tarea con cada uno de los tips que tenemos del programa Ellas Emprenden. Muchísimas gracias, tocayo, Hilde, muchísimas gracias a todas los que están aquí presentes y muy, muy entusiastas con su proyecto. Y de verdad, pues felicidades y a darle, que esto va a suceder hasta que ustedes tomen acción. Muchísimas gracias y un gustazo verlas y verte. Bye, bye. Muchas gracias, mucho gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias, subsecretaria. Bueno, ya para cerrar, no sé si quieres dar un mensaje de despedida, Hilde. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por sus palabras, Hilde. Mucho gusto. Un placer. Y espero les haya servido. La verdad que muy contento de estar aquí, que me inviten, que me vuelvan a invitar. Y sobre todo hay que ejecutar lo aprendido. Así que muchísimas gracias y les deseo un bonito día martes. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves en la siguiente sesión de Ellas Emprenden. Muchísimas gracias.